Saludos, este es tu hermano en Cristo Gelson y te invito a que me acompañes con el devocional del día de hoy. El mismo lleva por título El fin está más cerca de lo que crees. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Lucas capítulo 17 versículos 28 al 29. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Palabra de Dios. Noé le advirtió al mundo de su época que el diluvio vendría y los ángeles advirtieron a Lot y a su familia respecto a la destrucción que se avecinaba, pero las advertencias no tuvieron efectos. Únicamente Noé y su familia, 8 personas, se salvaron y solo Lot y sus 2 hijas solteras escaparon de Sodoma. Ahora bien, podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué el hombre no aprende de los errores del pasado? ¿Por qué no escucha la voz de alerta de parte de Dios? ¿Será que ya no creen? ¿Será que ya no hay temor de Dios? Estas preguntas son muy válidas, pero para poder contestarlas debemos buscar la respuesta a la luz de la palabra de Dios. Tomemos la siguiente pregunta. ¿Por qué no escucha la voz de alerta de parte de Dios? La Biblia misma nos enseña cuál será el carácter de los hombres en los últimos días. Veamos lo que dice en ella. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Palabra de Dios. Hermanos, hemos visto cómo la palabra misma nos describe cuál será el carácter de los hombres en el tiempo final. Pero hermanos y hermanas, en muchas partes del mundo hoy no parece difícil ser cristiano. En muchas denominaciones casi todo es aceptado. El liberalismo ha hecho su hogar dentro de las iglesias con el pretexto de que debemos atraer al impío de alguna forma, aunque sea bajando nuestros valores y posturas, y por ende cayendo en desobediencia ante Dios. La reverencia y el respeto a Dios dentro de la iglesia de hoy casi ya no existe. Mientras el instrumento de Dios expone la palabra, muchos en la iglesia se están atentos a sus celulares o tabletas. Si bien es cierto que hoy día podemos caminar con una Biblia electrónica en nuestros equipos, no es menos cierto que en la iglesia estos han sido utilizados para también atender mensajes de textos y hasta ver lo que está al día en las redes sociales mientras se trae la palabra de Dios. Se colocan letreros en la iglesia que dicen favor de apagar o poner en silencio su celular. Este letrero más bien debería leer favor de dejar fuera de la iglesia su celular mientras esté en el servicio. Hermanos y hermanas, cuando venimos a la casa de oración de Dios es para compartir con Él, para alabarle, glorificarle y a su vez escuchar palabra de vida de parte de Él. Pero ¿cómo puedes hacer todo esto si estás pendiente a tu celular o tableta? Otro ejemplo de que vivimos en los últimos días lo es el cómo la sociedad ha aceptado la homosexualidad como parte de su cultura natural en todo el mundo. Hoy día esta práctica es aceptada como normal y en muchos lugares no lo ven absolutamente como una acción mala. De hecho, hay denominaciones que los han aceptado con su conducta pecaminosa. Sí, hermano, una cosa es aceptarlos como hijos de Dios que buscan alejarse del pecado y otra es aceptarlos con su conducta y hasta conferirles cargos dentro de la iglesia aún sabiendo que están en la práctica activa de la homosexualidad. Llamar lo malo bueno es sumamente peligroso. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 5 versículo 20: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Palabra de Dios. Cuando la gente no observa con cuidado la distinción entre el bien y el mal, pronto sobreviene la destrucción. Cuando damos excusas por nuestras acciones, quebrantamos la diferencia entre el bien y el mal. Si no tomamos la palabra de Dios, la Biblia, como nuestra regla, pronto todas las alternativas morales de la vida parecerán confusas. Sin Dios vamos directo al fracaso y a mucho sufrimiento. La gente no se ocupa por leer la Biblia o predicar a Cristo. La conducta en los últimos días que es aceptada por nuestra sociedad, la cual va en contra de los principios morales establecidos por Dios, desafortunadamente es la conducta de muchos cristianos. Podrá pensar que usted no incurre en ellas, pero al aceptarlas dentro de nuestra iglesia es lo mismo que llamarlas buenas y aceptarlas bajo la excusa que Dios ama al pecador, no su pecado. No ceda a las presiones de la sociedad, no busque la comodidad sin compromiso, enfrente la maldad
verdad, viviendo como Dios quiere que su pueblo lo haga, y con amor llame al pecado por su nombre y trate de no justificarlo bajo excusas y pretextos falsos que en ocasiones ni usted mismo los cree o los acepta. El aceptar las cosas malas del mundo y darlas por buenas es alejarse de Dios. Vamos a mostrar compasión por los pecadores y guiarlos a una vida de salvación en Cristo Jesús. No los juzguemos, pero tampoco aceptemos que sus normas y valores perversos nos atrapen en el juego del amor de Dios por el pecador y no por su pecado. Mientras el pecado esté presente en el hombre activamente, y utilizo activamente puesto que todos vivimos bajo una condición pecaminosa y en ese aspecto estamos en igualdad de condición, solo que algunos se mantienen en la práctica del pecado y otros poco a poco, con la fortaleza y la ayuda de Dios, nos hemos alejado bastante de ellos. La palabra bastante es adecuada, puesto que ninguno realmente seremos liberados en totalidad del pecado hasta que Cristo nos venga a buscar y seamos transformados. Veamos lo que dice la Biblia respecto a esto. En 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 al 54. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al afinar trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, vivimos en los tiempos finales de la historia humana como la conocemos. No espere que la gente llena de maldad se reforme y cambie por sus propios méritos. Si los dejamos y no les ayudamos a dirigirse al camino de la salvación en Cristo, estos empeorarán y lo seguirán haciendo cada vez más. La palabra de Dios misma lo dice. Veamos lo que dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Palabra de Dios. Cuando nuestra voluntad está dedicada a Dios, Satanás nos ataca. Usted puede estar seguro de que durante estos postreros días será cada vez más difícil vivir por Cristo. Como nunca antes, nosotros los cristianos necesitamos estar dispuestos a vivir completamente por Cristo, no importando las consecuencias y definitivamente no congraciándonos con las cosas malas del mundo. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos y hermanas, el fin de todas estas cosas está más cerca de lo que nosotros nos creemos. Busca enderezar tu vida con Dios ahora. No esperes más. No quieras quedar bien con el mundo y sus cosas. Mejor te es agradar a Dios y no al hombre. El fin está más cerca de lo que crees. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti, he aquí que viene. Ezequiel capítulo 7 versículo 6. Dios te bendiga.